Vamos a comenzar dándole inicio con una oración, pidiéndole a nuestro Dios, que nos dirija sobre esta enseñanza, que será de gran bendición, para cada uno de nosotros. Así que empezamos con oración. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor, y nos has permitido, Señor, llegar hasta este lugar, mi Dios, sin ningún problema, impedimento, Padre. Gracias, Señor, y así como tú nos trajiste, Señor, a este lugar, que el propósito, Señor, se cumpla, Padre. Y así nos bendigas, Padre, a todos los que estamos aquí reunidos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Y amado Espíritu Santo de Dios, sé tú el Maestro, guiándonos a todo conocimiento y a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nos quedamos en el inciso número B, donde se trata: la autoridad espiritual no se impone, se reconoce, ¿verdad? La autoridad no es un derecho cuyo reconocimiento debemos exigir de los demás. Mire que muchas personas, ¿verdad?, cuando adquieren autoridad sobre los demás, a veces lo que quieren es como que me respetas porque soy el líder, me respetas porque soy la autoridad. Y miren que en el principio de Dios no es así. En los principios de Dios, que Él dejó las autoridades, en primer lugar, lo que Él hizo fue que la autoridad no es un derecho cuyo reconocimiento debemos exigir de los demás. O sea, no le puedes pedir a alguien más que te respete a alguien que no te mira como autoridad. Es algo que no se debe de hacer. Si tienes autoridad y alguien no te respeta como autoridad, pues déjame decirte, va a ser difícil que seas líder de alguien que no quiere ser dirigido. Va a ser difícil que puedas ser el encargado de algo si alguien no te mira, ¿verdad?, como el encargado. Entonces no debes de exigirlo. Simplemente, si alguien no te toma como autoridad, simplemente ve con el que es la autoridad, y el que esté por arriba, ¿verdad?, decirle, ¿sabe qué? A un líder o al pastor, ¿sabe qué? Está pasando esto, y la persona pues no se sujeta, ¿verdad? Y ya se mira qué es lo que se debe de hacer con tal persona. Pero sí se les pide que no se les exija, no saques tu autoridad para decir, respétame. No, eso en ningún momento no lo exijas, ¿verdad? Segundo punto, no se puede imponer a nadie que se nos sujete. A nadie debes de imponérselo. La persona debe de reconocer tu autoridad, es lo más importante. ¿Cómo es una autoridad delegada por Dios? Debe reflejar el carácter de la autoridad divina. Primer punto, la persona debe de reflejar el carácter de la autoridad divina. O sea, debe de reflejar que fuiste revestido por la autoridad. La persona te debe de mirar como persona con autoridad. Primer punto, ¿verdad? Porque fuiste la persona quien se puso a cargo de una obra. Como miramos aquí, hay muchos que están en el grupo de alabanza, ¿verdad? Sabemos que no hay liderazgos ahorita. El único liderazgo que tenemos es de niños, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estamos nosotros trabajando es, entonces, se le delega a alguien trabajar en alguna obra. Entonces la persona que ya se le delegó trabajar en ella, a la persona como se impuso como el encargado de la obra, entonces los demás deben de respetarle y verle como autoridad porque fue a quien se puso de encargado. ¿Sí me entienden? No es de que la persona tiene que ir de uno en uno y decir, a mí me pusieron. Todos los demás tienen que saberlo, ¿verdad?, que fueron puestos como autoridad. Entonces Dios no quiere gobernar sobre ninguno que no quiera ser gobernado. Recordemos, debemos de tomar nosotros el gobierno de Dios, porque no es nuestro gobierno. El gobierno que estamos haciendo es algo que te encargaron. Es algo que te dejaron a ti de encargado, pero la autoridad viene de Dios. Si te desobedecen a ti, que estás de encargado, directamente están desobedeciendo a Dios. Si miramos ese punto tan importante, Dios a nadie forza que lo obedezca. Si miran, ¿cuál es el principio que dejó Dios? Dejó dos principios: o eres frío o eres caliente. O sea, Dios no te está diciendo tienes que ser caliente, tienes que estar en mi camino porque yo soy Dios. No, ni Él, que es la máxima autoridad, el que está por encima de toda autoridad, el que creó la autoridad y creó ese principio para que todos estuviéramos dentro de ese principio. Bueno, ni Él mismo te forza a que lo obedezcas o a que lo tomes como Dios, sino que Él te da libertad. Lo mismo debe de ser nosotros.
Debemos de aprender de quién es la autoridad. Bueno, ¿cómo es Dios? Dios no nos forza, pues tampoco puede forzar a alguien que te obedezca. ¿Estamos en esa página? Dios no quiere gobernar sobre ninguno que no quiera ser gobernado. Así también no se puede ejercer autoridad espiritual sobre alguien que no reconoce esa autoridad. Vayamos a mirar qué dice Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 9. Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 4 al versículo 9. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no han andado en tus caminos. Por tanto, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. ¿A quién desecharon? Sino a mí me han desechado, para que no reine sobre de ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciéndole a Dios? No te están desechando a ti, me están desechando a mí. El mismo Dios lo está diciendo. Entonces, cuando no te toman a ti como el encargado o el que estás a cargo de un grupo o a cargo de algo que se te delegó, pues lamentablemente es como desobedecer directamente a Dios. Porque Él mismo dice: no te están desobedeciendo a ti, me están desobedeciendo a mí, porque Él es el que da las autoridades. Si no fuiste revestido por autoridad, discúlpame, aunque quieras que te miren como líder, no te van a mirar, porque lamentablemente no estás revestido de tal autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dijeron: no queremos ya a Dios que nos gobierne, queremos un rey. O sea, ellos mismos lo dejaron. ¿Qué es lo que pasa? La persona que no te mira como autoridad, lo que está haciendo es de que se está apartando del grupo. Se está haciendo a un lado de donde debería de estar unido, está como llanero solitario, creando sus propias reglas y sus propias leyes. Punto número B. ¿Cómo es recibida la autoridad? Bueno, aquí vamos a estar mirando, ¿verdad? ¿Cómo es recibida la autoridad? Bueno, la autoridad primeramente es recibida por revelación, el conocimiento espiritual de Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo? Que nos dé revelación. Entonces, la autoridad se mira por medio de revelación. Jesucristo tuvo esa revelación. Miremos a Jesucristo, que Él iba como quien tiene autoridad, lo miraban. ¿Y cómo es de que lo miraban con autoridad? Porque Él sabía quién era. Porque Él sabía la autoridad que se le fue delegada tanto en el cielo, tanto en la tierra. Él era 100% humano y 100% Dios. Y Él sabía, Él no carecía de quién soy, ¿verdad? Él no tenía dudas, completamente sabía que era el Hijo de Dios, aunque los demás no lo miraban, pero sus frutos lo demostraban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que una persona puede recibir que tiene autoridades por revelación. Por revelación se te demuestra que tienes autoridad sobre los demonios. Por revelación se te demuestra que tienes autoridad sobre huestes. Sobre revelación se te demuestra que tienes un llamado al pastorado y por lo cual eres revestido con autoridad. Eres revestido como evangelista. O sea, te he revelado a nosotros cuando principiamos
la vida en Cristo, lo primero que se nos vino fue sueños proféticos, sueños donde se nos revelaba de parte de Dios que íbamos a ser pastores. Entonces, por revelación es uno de los puntos importantes, que sabes el llamado que tienes y la autoridad que tienes. Ese es el primer punto, ¿verdad? Por revelación. Otra de las cosas, cómo es recibida la autoridad de Dios, es por gracia o el don otorgado por Dios. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. ¿Lo tenemos? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿por qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, mira que Él los constituyó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Por gracia se les fue dada. Porque a Dios le plació darnos el llamado. Es lo hermoso de nuestro Dios. ¿Cómo recibe la autoridad? Bueno, la primera es por revelación y la segunda es porque Dios le plació, porque por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora sí que todos decimos, por gracia y misericordia de Dios sirvo en tal parte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también, por gracia de Dios, o sea, por su misericordia, nosotros también recibimos autoridad por el llamado que Dios ya delegó sobre nosotros. Y tercer punto es por la investidura, el oficio o la ordenación. Miren, primera de Timoteo, capítulo 3, vamos al cortito, Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Crepa para que corrigieres lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miramos a alguien que tenía autoridad para delegar, pero también tenía una autoridad en la cual tenía que rendirle cuentas. Sí, miramos aquí la diferencia. Entonces, por investidura, el oficio o la ordenación. Aquí miramos, ¿verdad? Como nosotros, por parte del registro que tenemos como ministerio, nosotros podemos dar ordenaciones. Podemos dar las clases, preparar personas y darles una ordenación conforme al llamado que cada persona lo tenga. Entonces, si fuiste embestido de una autoridad o se te dio un oficio, o eres ordenado, es como recibes también la autoridad delegada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí a Tito? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Primero le dio autoridad para corregir. Y establecieres ancianos en cada ciudad. Lo dejó para que él mirara a quién tenía el llamado y lo estableciera. ¿Dónde me quedé? Ok, así como yo te mandé. Bueno, y al final le dice, así es lo que tú debes de hacer. Debes de obedecer al llamado que se te ha dado. Entonces, recuerda, por medio de la investidura, de algo que se te delega, por medio de un oficio, ¿verdad? Por algo que estás sirviendo y por medio de la ordenación, ¿verdad? Cuando se te da la ordenación, se te hace una ceremonia y se imponen las manos y se delega, ¿verdad? Esa autoridad. Y Dios respalda esa autoridad. Cuarto punto, que ¿cómo puede recibir la autoridad? Por sujeción. El que no está sujeto al cuerpo no puede ejercer autoridad. Mateo capítulo 8. Vayamos todos a Mateo capítulo 8. Versículo 9. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Miren qué es lo que dice, soy un hombre bajo autoridad. O sea, no se delegaba como máxima autoridad.
Y hoy en día las personas a veces que se les da un liderazgo, sucede de que se sienten como la máxima autoridad. Error, nosotros no tenemos que abusar de la autoridad que se nos ha delegado, ni sentirnos que no le rendimos cuentas a nadie. Aún los pastores le rendimos cuentas a Dios. Y un día vamos a rendirle cuentas cómo pastoreamos, qué hicimos, cómo mentoreamos, si realmente ejercimos el llamado o no, si las almas que se perdieron fue por nuestra culpa o en negligencia, si dimos el alimento a tiempo o simplemente nomás entretuvimos a las ovejas. Entonces, recordemos algo, todos estamos bajo autoridad, todos tenemos que saber que aunque tenemos autoridad, es una autoridad delegada, no como Dios. Dios es la máxima autoridad por creación, porque Él nos constituyó y por ser Dios. O sea, y todavía por precio de sangre, Él nos compró, tiene máxima autoridad sobre todo, ¿verdad? Entonces, aquí entendemos esto, que nosotros, por sujeción, el que no está sujeto al cuerpo no puede ejercer autoridad. Si una persona no se sujeta, no puede tener autoridad en ninguna parte. ¿Sabía esto? Una persona que no se sujeta, que no sabe sujetarse, si se le dice, haz esto y no lo hace, la persona no tiene ni voz ni voto porque no sabe sujetarse, no puede dar opiniones. No puede decir, hagámoslo de esto, hagan esto, dejen esto. No, porque no tienes autoridad, no te sabes sujetar. Porque todo es un principio. El que no sabe ser un buen seguidor, ¿qué pasa, Pastor Cristian? No puede ser un buen líder. Esto sucede, todo se empieza y se elabora y se hace conforme al puesto que estás tomando. Estás tomando un puesto donde la otra persona tiene autoridad para mandarte, pues bueno, tú tienes el derecho de obedecer. Y si decides no obedecer, lastimosamente no tienes autoridad. Dios no respalda lo que digas, Dios no respalda lo que hagas, Dios no respalda todo lo que te esfuerces, porque no estás aprendiendo a ser sujeto. Entonces, por sujeción también se recibe autoridad. El otro punto, por conducta ejemplar. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 2 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 2 al versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sí, miran que también la persona por conducta ejemplar tiene autoridad. ¿Qué sucede si no damos nosotros una buena conducta ejemplar? Habemos muchos jóvenes. ¿Qué sucede si los jóvenes no se saben sujetar a sus padres? Y aquí quieren venir a ejercer autoridad. No es un principio, el principio se empieza desde donde quiera que vayas. Hay principios de autoridad ya dados por Dios. Estás en tu hogar, hay una autoridad. Estás en las calles manejando, hay una autoridad. Estás en la iglesia, hay una autoridad. Cuando íbamos entrando, le decía a mi hija Itzel, hija, si pasas este stop, ya mira que hay un stop cuando va entrando, le dije, aquí violarías dos leyes. La primera ley que violarías es la ley terrenal. Porque está un stop y tienes que pararte por ley terrenal. Y ley celestial es de que ni en la iglesia respetamos las leyes. Entonces, donde quiera que vayas, vas a mirar un principio de autoridad. Donde quiera que vayas. Entonces, por conducta ejemplar, si eres ejemplar donde quiera que vayas, te sabes sujetar, bueno, pues las personas se le va a hacer fácil sujetarse. ¿Sabes por qué? Porque van a mirar la investidura que tú tienes. Eres obediente. Entonces, por conducta ejemplar también es revestido a la persona de autoridad, si no, le es quitada, ¿verdad? Y por los frutos del ministerio, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 2. Vayamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al versículo 2. ¿Lo tenemos?
Mire lo que dice. Ay, sí voy ahí, sí da. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Quizás supongamos que alguien venga y diga, tú no eres pastor. Bueno, quizás no me miren como pastor, pero los frutos lo van a mostrar si soy pastor o no lo soy. Entonces, por los frutos del ministerio. ¿Qué sucedió? Una vez el pastor Efraín contaba la historia de que él iba con su pastor, salieron a evangelizar. Y dice que pasaron en un lugar donde había unos soldados y les predicaron y ellos ni caso le hicieron, los dejaron pasar por alto. Y ellos siguieron y cuando regresaron miraron que estaba su pastor y los tenía todos llorando. Y dijo el pastor, ¿pero por qué a nosotros no nos hicieron caso? Por la autoridad que estaba en el pastor. Él tenía el llamado de evangelista. Entonces, por el fruto se nota. Una persona, déjame decirte, una persona que es líder, desde el principio se empieza a notar su liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque se mira que hay gente detrás siguiéndolo. Ese es un punto tan importante. Bueno, por los frutos del ministerio, por mirar que hay personas que hay detrás. Hay personas que se les ha quitado la autoridad y ¿sabes qué sucede? La gente se va. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, el día que quieras que ya no pastoreé, yo no quiero tirar la toalla, mejor quítame las ovejas. Y ahí me voy a dar cuenta que realmente yo no era el pastor adecuado para pastorear, porque las personas decidieron irse. Mientras haya uno, yo voy a seguir siendo pastor. Entonces ahí está la diferencia. Por los frutos del ministerio es como vamos a mirar que tenemos autoridad. Entonces, cuando tú dices algo y tienes que decirle, pero soy tu líder, espérame tantito, que hay un problema, hay que investigar cuál es el problema. O la persona no se sabe sujetar, o lastimosamente eres un líder que no está, que lo que dice sí, su sí es no, y su no es sí. Entonces, una persona que quizás no está apta para cierto ministerio. Entonces, miramos esto por los frutos. Por los frutos se denota. Estas 6 cosas conjuntamente son las que establecen, confirman y mantienen nuestra autoridad espiritual. Mira lo que dice. Estas 6 cosas conjuntamente, no tienes que tener una, tenemos que tener las 6. Son las que establecen, confirman y mantienen. ¿Qué es lo que le dijo Dios al rey David? Sobre ti estableceré mi pacto. ¿Por qué no lo estableció con Saúl? Porque Saúl no se supo sujetar, porque Saúl fue desobediente. Entonces el rey David sí obedecía todo lo que le decía, aunque en una parte cometió pecado, pero se arrepintió. Si miramos ese punto importante, entonces miramos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque obedecía. El otro pensaba en sacrificios y el otro pensaba en obediencia. ¿Sí miran la diferencia? Alguien que piensa en sacrificios es que me voy a sacrificar, es que voy a llegar temprano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero eres desobediente, lastimosamente no calificas. Tienes que ser obediente, no solamente te bases en tu sacrificio, Dios quiere obediencia. Entonces, si tienes esos 6 puntos, es lo que te establecen, es lo que te confirman y es lo que te mantiene con la autoridad espiritual. Porque si alguna de ellas la fallas, no te establece. Si alguna de ellas la fallas, no te confirma y no te mantiene la autoridad. Se te es quitada. Entonces, nuestra autoridad espiritual. Vamos al inciso número C. Todo lo tenemos en los manuales, si no, aquí la estoy transmitiendo, amén. Ahí estamos trabajando, aleluya, todo va bien. Bueno. Vamos a mirar el punto número C. Dios demanda ¿qué? Obediencia y no sacrificio, ¿verdad? Los sacrificios pueden resultar en una autocomplacencia, pero la obediencia honra a Dios y a su voluntad. Si miran este punto tan importante, quizás el sacrificio te mantiene vivo el ego. ¿Por qué? Porque dices, yo soy el que hago. Sin mí esto no estaría firme. Sin mí este conjunto no se oiría bien. Sin mí esto no se haría, como le decían al pastor Efraín cuando le hicieron división. Sin nosotros no está la presencia del Espíritu Santo.
Lastimosamente, ¿qué es lo que sucede? Las personas les aumenta el ego cuando lastimosamente dan un sacrificio, pero no dan obediencia. Entonces, los sacrificios pueden resultar en una autocomplacencia. Te sientes bien contigo mismo, pero no estás bien con Dios. Miremos este punto, te sientes bien contigo, pero no estamos bien con nuestro Dios. Pero la obediencia, ¿qué diferencia hay en la obediencia? Honra a Dios y a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Obediencia quiero y no sacrificios. Dios quiere más bien obediencia. Él está cansado de sacrificios. Todo mundo hacemos sacrificios, pero lastimosamente pocos obedecemos. Somos buenos sacrificando porque lo traemos en la sangre, pero la obediencia no, viene la rebeldía. Como viene prácticamente transmitiéndose de gen en gen, lastimosamente la inclinación hacia lo malo. Díganme, ¿quién hace dirigido hacia la obediencia? Si hasta los niños son bien berrinchudos, quítale la mamila cuando está comiendo. Es bien corajudo. Si tuviera fuerzas como nosotros de grandes, ¿sabe qué sucedería? Matan a sus padres. ¿Por qué? Y fueran unas personas, se pudiera decir, Dios no los juzgaría como culpables porque son niños. Si miramos que todos venimos inclinados hacia algo, sí, al sacrificio. Queremos sacrificar, pero no queremos obedecer. Es mejor obedecer que sacrificar. Hagamos lo que se nos pide, ¿verdad? Y con eso vamos a estar más que bien, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, voy a dar la milla extra. Si no damos la obediencia, vamos a dar algo más, ¿verdad? Creo que eso no les agradó. Bueno, vamos al segundo punto. La expresión de la voluntad es la sujeción. Miren esto, la expresión de la voluntad es la sujeción. Esto demanda que el yo, o sea, el ego, sea sometido. Si queremos que el ego sea sometido, ¿a qué persona desde pequeño le ha gustado que le digan algo? Muchos decimos, si tú ni eres mi padre, ¿para qué me mandes? No, yo venía con esos pensamientos. ¿Quién eres tú para mandarme? Discúlpame, pero no eres mi papá. Y aún a veces hasta el papá ni obedecíamos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué dábamos ese dicho? Pues bueno, por la expresión de la voluntad es la sujeción. Debemos de expresar la voluntad por medio de la obediencia. Porque nosotros expresando obediencia estamos diciéndole al ego, sométete, obedece. Tienes que mirar las leyes establecidas, tienes que respetar tu autoridad, tienes que mirar lo que está revestido. Desobedecer al que está revestido es desobedecer directamente a Dios. ¿Quién quisiera desobedecer a Dios hoy en día? Voluntariamente creo que nadie, pero si miramos a alguien revestido, a ese sí lo desobedecemos porque pensamos que es un ser humano, no lo miramos con las vestiduras. ¿Qué sucede en la policía? ¿Por qué no decimos lo mismo de un policía? Un policía va en un auto que tan solamente con los colores y la torreta ya sabes quién es. Y luego si se baja vas a mirar su uniforme y vas a mirar su placa. Y vas a mirar que va a actuar conforme a la ley. Entonces, cuando llegue y se te pone a un lado, hasta las patitas nos tiemblan. ¿Por qué? Porque sabemos que está revestido de autoridad. ¿Por qué no le decimos, ¿y tú quién eres para pararme? No eres mi papá. Es un hombre que sus vestiduras demuestran quién es. ¿Y por qué en la iglesia no lo miramos de esa manera? ¿Por qué en la iglesia no miramos a las personas que están puestas en el servicio? No las respetamos. ¿Por qué a la persona que está revestida quizás no lo vemos con vestiduras normales, pero en lo espiritual tienen una vestidura con autoridad? Que aún los demonios, saben que los demonios saben respetar las autoridades. Ellos no vienen a ti, primero vienen con Dios y le dicen, déjamelo, aunque tan solo un minutito yo te lo pongo al 100. Ni él mismo baja y te busca, pide a la autoridad que está sobre ti. Y todavía si viene y tú estás revestido de autoridad, tienes la autoridad para ordenarle que se vaya y se tiene que ir. Ellos te miran la autoridad. El problema es que entre seres humanos no nos miramos la autoridad. Todos queremos ser la autoridad. Ese es el problema. ¿Cómo quieres que ese ego se muera? Bueno, tienes que ser obediente. Con esa expresión vamos a demostrar realmente que somos personas puestas para poder servir en alguna área. Miremos al rey David. Me gusta mucho mencionar al rey David porque él fue obediente. Le decía a su papá,
ve y llévale de comer a tus hermanos. ¿A quién estaba obedeciendo? A su padre. Le decía, ve y alimenta a las ovejas, y iba y lo hacía. Y no solamente lo hacía, decía que si venía un oso o un león, se los arrancaba de su boca. Peleaba por ellas, era un buen pastor, era obediente a su padre. Si miramos que cuando fue con el rey y miró que alguien tenía que derrotar a ese gigante, dijo, pues yo lo derroto, porque era un hombre obediente. ¿Por qué sus hermanos, si estaban en la guerra, no lo hicieron? Porque tenían miedo, no eran obedientes. Y miramos al rey David, que destruyó al gigante. Y dijeron, bueno, si ocupa a alguien que se case con la hija del rey y sea el rey. Ahí estaba David. Porque era obediente. Si miras que si eres obediente, eres apto para hacer un liderazgo. Si miras que si tienes ese principio de obediencia, puede que los demás se sujeten a ti. Supongamos que tienes un principio de rebeldía y cuando estés en el liderazgo, ¿qué sucede? Se sujetarán. Tu principio es el que te va a llevar realmente al triunfo o al fracaso. ¿Qué queremos? ¿Que lo que hagamos vaya de mayor a mayor o de mayor a menor? ¿Qué queremos? ¿Que rinda fruto o que esto se seque? Todo depende de la obediencia que nosotros damos, ¿verdad? La verdadera sujeción no es el trabajo de la carne. Caray. La verdadera sujeción no es el trabajo de la carne, el esfuerzo propio, sino que es una obra del Espíritu Santo, llenos y controlados por Él. ¿Sí miran que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo? Una persona revestida de autoridad tiene que obedecer a la autoridad que está sobre él. Una persona que está haciendo el trabajo o el proyecto de un liderazgo, prácticamente la persona lo debe de proyectar a través del Espíritu Santo. Él tiene que llenarse de Dios, tiene que pedirle dirección, tiene que decirle, Señor, ¿qué hago? Hago esto, hago lo otro. ¿Quieres que me esfuerce en esto? ¿Quieres que ore? ¿Quieres que haga? ¿Cómo debo de llevar esta obra? Porque hay alguien que tiene autoridad sobre nosotros. No lo hagamos a nuestra manera, pidámosle a Dios cómo debemos de hacerlo. Entonces, la obediencia no es el esfuerzo propio, es el buscar a Dios, qué es lo que debo de hacer. Es el llenarnos de Dios para ser dirigidos por Él. Supongamos que cuando más buscamos a Dios, dice el Señor, que al humilde prácticamente Dios está con él, pero el altivo lo mira de lejos. Si miramos la altivez que hay en nosotros, de por sí como seres humanos hay altivez en nosotros. Pero si no somos humildes y buscamos a Dios, estamos lejos de Él. ¿Escucharíamos a alguien que está a kilómetros de nosotros? ¿Escucharíamos a alguien que está en el tercer cielo y nosotros aquí en la tierra? ¿Qué debemos de hacer? Es acercarnos a Él para escuchar lo que quiere decirnos. Ese es el problema de hoy en día. Muchos juzgan a Dios que no habla, pero estamos apartados de Él. Estamos tan lejos de Él. ¿Cómo queremos escucharlo si habemos tantos que tenemos problemas para oírlo? Un sordo espiritual no puede decir que Dios no habla, sino que simplemente Él no lo escucha. Pero Dios de que habla, habla. Entonces la diferencia es que tenemos que buscar a Dios. No es a nuestra manera, no son con nuestras fuerzas carnales, es con la guianza del Espíritu Santo. Usemos este principio, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. Bueno, vamos a continuar con el segundo punto, que es el origen de la rebelión. Apúntele ahí, el origen de la rebelión. Vamos a buen tiempo, ¿da? 7:36, no se paró mi reloj, ¿verdad? Creo que vamos bien. El origen de la rebelión. Todos sabemos, ¿verdad? La rebelión, desde dónde se origina, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se origina en nosotros? Es lo que queremos aprender, ¿verdad? Cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo. Si miramos este punto, cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo, y ese principio es de autoridad.
Todo tiene por autoridad. Él le mandó a la tierra que se hiciera y se hizo. Él le ordenó a los mares que establecieran su límite y los mares obedecieron. Sí, miramos que todo fue hecho con autoridad. Entonces Dios, cuando creó el universo, lo creó con este principio, un principio de autoridad. Y nosotros somos parte de ello. Dios mismo era la autoridad máxima bajo Dios. Estaban los arcángeles. Y debajo de los arcángeles había muchos otros ángeles. Están los querubines, están los serafines, angelología también pudiéramos un día mirarlo, ¿verdad? Que es tan hermoso cómo fueron diseñados los ángeles y con qué autoridad cada uno de ellos. Bueno, pues aquí miremos esto. Era de que fueron puestos también los arcángeles y debajo los ángeles había muchos otros ángeles. Cuando fue creado el hombre mismo también quedó debajo de esa autoridad. Nosotros mismos estuvimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Dios nos introdujo en la autoridad. Quienes no entraron en esa autoridad fueron los animales. Ellos son guiados prácticamente por su instinto, pero no por mandato de Dios, no porque tengan la autoridad, no por ciertas cosas. Ellos se mueven por instinto y nosotros por obediencia. Entonces nosotros como seres humanos alcanzamos a entrar de panzazo a la autoridad. Por eso es de que hoy en día nosotros estamos revestidos de autoridad para poder alcanzar autoridades mayores que las que tenemos. Entonces nosotros somos menores que los ángeles. Mismo Jesucristo revela cómo le dio la autoridad al hombre, que le dijo, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Ahí es donde entra el hombre, un poco menor que los ángeles. Tenemos menos autoridad que ellos, pero ellos son puestos a nuestro servicio. Así que Dios nos dio una autoridad como la de Dios con nosotros por ser obedientes. Si somos desobedientes, ni aun los demonios se sujetan. Entonces, todo fue creado con obediencia, con un principio de autoridad. Rompemos un principio de autoridad, olvídate que tengas autoridad. Olvídate, Dios no te va a respaldar. Dios te va a decir, ¿y tú quién eres? Tú no estás dentro de mi principio. ¿Por qué voy a tomarte como alguien con autoridad si tú no sabes obedecer? Sí, miramos que la rebeldía, cómo se empieza, cómo se origina cuando el hombre quiere desobedecer y quiere poner su propia ley y sus propios establecimientos. Él es su propio Dios, para que mejor entiendan. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Quiso ser como Dios y quiso establecer su propio reino. ¿Qué diferencia hay con el hombre cuando hoy no quiere ser gobernado? Cuando no quieren mirar a Dios como su máxima autoridad. Cuando se rebelan delante de su Creador. Lastimosamente no están en ese círculo. Están bajo el mando de alguien, el cual sí los gobierna, que es Satanás. Entonces, si nosotros tenemos un origen de rebeldía, olvídate de que entras en eso de panzazo, se te es quitado. Pierdes toda la autoridad completamente. Autoridad implica el derecho de gobernar. Mira qué palabra. Y muchos decimos, ¿tú quién eres para mandarme? Mira lo que dice. Autoridad implica el derecho de gobernar. Alguien que se le dio autoridad tiene el derecho de gobernarte, decirte qué hagas y qué no hagas. A nosotros siempre nos decían, debes de poner a prueba a las personas que son obedientes. Simplemente dile, discúlpame, muéveme esa silla de aquí para allá, por favor. Y ya que la movió, dile, muévemela para atrás. Pero si antes de que la mueva te dice, ¿para qué la voy a mover? No es obediente. Sino que la persona que la mueve y la regresa y después te dice, ¿y por qué me hizo hacer eso? La persona pregunta después de lo que hizo. Y la persona que tiene principio de rebeldía te va a preguntar ¿para qué? Te va a cuestionar. Te va a hacer preguntas antes de obedecer. Y la persona que sabe que está siendo dirigida por Dios, que la persona fue revestida de autoridad y si te pide que hagas algo y tú lo cuestionas y tú lo pones en tela de juicio y tú le dices que está equivocado y que las cosas que hace están mal, miremos qué sucedió con Moisés y aquellas personas que se le opusieron. ¿Qué acaso Dios nada más habla por ti? ¿Qué acaso tú? Y se levantaron contra él y ¿qué sucedió? No se abrió la tierra y se los comió vivos. Mismo Dios dijo, voy a salir y voy a demostrar quién tiene la autoridad. ¿Y quién defendió realmente? ¿A Moisés o a los rebeldes? A Moisés.
Entonces, lo que vemos es esto, de que cuando hay un principio de rebeldía, es cuando una persona realmente dice, discúlpame, pero no quiero ser gobernado por ti. Lastimosamente, ahí hay un principio de rebeldía. Autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Simple, alguien que tiene autoridad tiene el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido, tiene dos derechos. Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Miremos como lo miramos anteriormente, Él es la máxima autoridad. A Dios, ¿quién le va a decir que se equivocó? Job lo intentó y quedó avergonzado con 70 preguntas. No supo ni qué responderle ni una de ellas. Nosotros realmente tenemos que entender que si Dios está como defendiendo a tal persona con la autoridad que se le fue delegada, ya sea por la imposición, ya sea por ciertas áreas, Dios está respaldando a tal persona, siempre y cuando no perdió su autoridad. Entonces, realmente Dios, que es la máxima autoridad, te está diciendo, tú tienes autoridad. Entonces, la persona que está revestida de autoridad tiene derecho de gobernar y derecho de ser obedecidos. Él es el creador de todas las cosas. Las huestes del cielo lo adoran diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren cómo lo adoran los arcángeles, los ángeles. Miremos cómo la adoración en Apocalipsis 4:11. Entonces, miremos esto, ¿verdad? Que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder porque Él creó todas las cosas y por la voluntad existen y fueron creadas. Y su voluntad es que sean destruidas, serán destruidas. Yo sé que por gracia y misericordia Él es grande en misericordia. Y Dios espera que las personas que tienen principios de rebeldía se arrepientan y vuelvan de nuevo a entrar a la línea de ser gobernados y de obedecer. Debemos de volver de nuevo a la línea, ¿verdad? Si estamos un poco desviados, pidámosle perdón a Dios, ¿verdad? Antes de que venga la ira de Dios, porque va a llegar, ¿verdad? Y aquellos que sean rebeldes, ¿verdad? Lastimosamente no entrarán por la rebeldía, por el principio de Satanás, ¿verdad? Que hay a veces en cada persona. Entonces, el inciso A, la rebelión de los ángeles. Apúntele ahí, la rebelión de los ángeles. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Bueno es Dios. Bueno, creo que vamos bien todo el tiempo. La rebelión de los ángeles. Entre los ángeles que Dios creó estaba el arcángel Lucifer. Él era el jefe de todos los ángeles. Era el más hermoso, el más poderoso y el ángel más sabio de Dios, que Dios creó, perdón. Pero llegó un momento en que este ángel poderoso se rebeló contra su creador. No estaba contento con ser el principal de todos los ángeles. Él quiso ocupar el lugar de Dios y dijo en su corazón. Miren este punto que sucedió con Satanás. Era el más hermoso, era el que tenía la máxima autoridad, pero no como la de Dios. Pero ¿qué sucedió? Se encontró maldad en él. Aquí miramos un problema bien grande, que hay personas que se les delegan autoridad y quieren, ¿qué hacer? Quitar la autoridad que ya está puesta. Se rebelan y es tan duro, ¿verdad? A mi pastor fue lo que le sucedió. Delegó autoridad y al final de cuentas, vámonos, le hicieron una división. Tenía 200 personas en poco tiempo y se quedó con 100. Y de esas 100, poco a poco iba bajando el número, hasta que nos entregó una iglesia con 3, 4 personas. Sí, miran cómo algo que había crecido tan bonito. ¿Y por qué fue que no hubo un crecimiento? ¿Sabe por qué? Porque tenía el temor de delegar autoridad.
Mire el problema más grande. Una persona que se le da todo, ¿verdad? De que puedes trabajar, puedes hacer lo otro. Y lastimosamente se pone en contra del mismo pastor y al final de cuentas quieren quitarlo a un lado. Aquí miramos el problema. Satanás fue lo que hizo. Él no estuvo contento con la autoridad que tenía. Él quería ser la máxima autoridad. No simplemente la autoridad, la máxima autoridad, que a un Dios se doblegara ante él. ¿Qué fue lo que hizo con Jesucristo? ¿Qué acaso no le propuso? Póstrate. Su pensamiento no ha cambiado. Él quiere seguir siendo la máxima autoridad, pero no se les dada. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo derrotó y lo envió a la tierra. Lo quitó de esa autoridad. Ya no eres parte de mi autoridad. Tienes un gobierno, pero es de los rebeldes. Porque él aprendió. Fue el primero que se rebeló en contra de Dios. Miren lo que dice Isaías 14, 13 al 14, ¿verdad? La palabra yo, ¿verdad? No lo va a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Pero miremos, fue parafraseada, ¿verdad? Por énfasis personal. Yo subiré al cielo. Yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte del testimonio. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. El yo. Ese es el problema, el yo. ¿Y por qué en la alabanza miramos tanto el yo? Porque lastimosamente fue donde se inició una rebelión. La mayoría de personas que entran al grupo de alabanza a veces quieren ser como los que estén al frente, los que se miren más, los que quieren demostrar que son los que mejor hacen las cosas. Quieren ser lucidos haciendo lo que saben hacer. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ya ponemos el yo. Yo lo hago, yo esto, yo lo otro, y lastimosamente se están rebelando en contra de su mismo creador. Entonces entendamos esto. Si hacemos algo, brindémoselo a Dios. No lo luzcamos, brindémoselo. No estamos aquí para que los demás nos miren y nos aplaudan. No, estamos aquí para rendírselo a Dios. Señor, porque tú me diste la habilidad, te lo rindo. Porque gracias a ti, Señor, estoy haciendo esto. Ahora permíteme compartirlo con los que no lo saben y quieren aprender a hacerlo. No que prácticamente querer demostrar y los demás, no, tú no, y yo sí. Aleluya. Aguas, que ahí hay principios, ¿verdad? De rebeldía. El yo, cuidemos el yo, ¿verdad? El yo hago, el yo esto, yo lo otro. La rebelión de Lucifer fue contra la autoridad de Dios. Él procuraba ocupar el lugar de Dios. Ay, aquí se me puso con una E mayúscula. Y no hay que darle mayúsculas. Listo, ¿eh? Ok, creo que ya. Dice, la rebelión de Lucifer fue contra la autoridad de Dios. Él procuraba ocupar el lugar de Dios. Como resultado de su rebelión, pasó a ser Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. 1/3 de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Estos ángeles caídos se llaman demonios o espíritus malos. Mire, ¿verdad? Si ya se llevó 1/3 parte de los ángeles, ¿qué acaso no confundirá también al ser humano? Si él fue dotado de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento y logró convencer la 1/3 parte de los ángeles. Imagínense, ¿verdad? Que nosotros no estemos expuestos a ser confundidos. Ahí es el problema. Cuando no estamos cerca de Dios, lastimosamente estamos lejos de Él. Y Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, sobre quien sembrar su semilla de rebeldía. Entonces Él se hizo enemigo de Dios y enemigo del hombre, porque al hombre sí se le perdonó. Al hombre tiene la oportunidad de arrepentirse, porque el hombre peca hacia lo establecido por Dios, no hacia directo a Dios. Ese es el problema. Cuando nosotros vamos desobedeciendo directamente a la autoridad, es el principio que hizo Satanás, rebelarse a la autoridad y no a lo establecido. Eso es lo que Dios no perdona. Por eso dice, ¿verdad?, que los que no se someten, los que no se sujetan, prácticamente, ¿qué es lo que dice la Biblia?
lastimosamente están creando o acarreando condenación para sí mismos. Porque tienen ese principio del mismo de Satanás, rebelarse hacia la autoridad, no hacia lo establecido. Si a la persona le dice, ¿sabes qué? Debes de hacer esto de tal manera, y lo hace a su manera, se está rebelando a lo establecido, no hacia ti. El problema es que quiera quitarte de autoridad y ponerse como autoridad. Ahí es donde la persona está cargando condenación. ¿Qué es condenación? Ya lo explicamos anteriormente. Condenación es cuando una persona es juzgada y el único que juzga aquí es Dios. Entonces va a haber un juicio en el cual no vas a alcanzar la salvación por principios de rebeldía, no principios de autoridad. Entonces Satanás junto con los ángeles caídos formaron un reino opuesto a Dios. Y su reino, desde entonces, han habido dos reinos en el universo, el reino de Dios y el reino de Satanás. Ahí es donde comienza la división, ¿verdad?, de lo bueno y lo malo. Antes de la rebelión, toda criatura vivía bajo el principio de obediencia a la autoridad de Dios. Pero Satanás introdujo otro principio, el principio de la rebeldía. La rebeldía es una actitud del corazón hacia Dios que dice, haré lo que yo quiero hacer, no te obedeceré. Miremos ahí, ¿verdad? Satanás fue el que introdujo esa rebeldía. Satanás fue el que inyectó lastimosamente el veneno para que nosotros también fuéramos infectados de eso, que está en el corazón, ¿verdad? Entonces, es una actitud del corazón hacia Dios. Es una actitud. Realmente el no obedecer, ¿verdad? Vamos a mirar el punto número B. Ya casi terminamos, nos quedan 7 minutos, lo bueno. La rebelión, ¿de quién? De Lucifer. La rebelión de Lucifer. Watchman Nee, un escritor, en su libro de autoridad espiritual, nos explica lo siguiente. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Ahora, ¿cuál es la caída del hombre? Querer hacerlo por su propia voluntad, querer hacer sus propias reglas. Entonces, ahí está la caída también del hombre, tengamos cuidado. Tanto Isaías 14, 12 al 15 como Ezequiel 28, 13 al 17 se refieren al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone de relieve su transgresión de la santidad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender a su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta. Se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios. Lo que viola la autoridad de Dios fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. El hecho de su pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. O sea, que la desobediencia es el fruto de lo que ya hay dentro, la rebelión. Ahí está el problema, ¿verdad? ¿Qué le sucedió al rey David? ¿Que acaso no se levantó un hijo en contra de él? Absalón me parece que se llamaba. ¿Y cómo terminó Absalón? Atorado de unas ramas y con la cabeza cortada. La rebelión no termina bien. Mismo Absalón iba en contra de su propio padre, persiguiéndolo para quitarle el reino. No termina bien la rebeldía, déjeme decírselo. Por cualquier lado que lo miremos, no termina bien. Al servir a Dios, no debemos desobedecer a las autoridades, porque al hacerlo es un principio de Satanás. ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Sin embargo, es posible que nuestra obra
estemos con Cristo en la doctrina a la vez y a la vez con Satanás en los principios. Cuán vil de nuestra parte es suponer que en tales condiciones hacemos la obra del Señor. Tenga bien fijarse que Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo, pero cuando teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Podemos estar conforme a la doctrina, pero con un principio de Satanás. Podemos estar predicando, sujetaos y servir al Señor, y es la persona que menos se sujeta. Creo que ahí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Creo que ahí terminamos el capítulo 1. Prepárese para que la siguiente semana se le entregue una hojita ahí, para hacer examen, ¿verdad?